Sí, no hay introducción al video de nuevo. Pero ahora sí hablando en serio. Colombia no es reconocida por ser un país muy respetuoso de los derechos humanos. Y francamente, podía estar horas y horas hablando de todas las veces en las que en los últimos 50 años se ha incumplido alguno de esos derechos. Pero preferimos recortar el marco temporal a un periodo de tiempo del 2002 al 2010, ya que eso es suficiente para explorar diferentes momentos históricos de Colombia donde se incumplieron esos derechos, pero también es suficiente para que pueda hablar más de un evento que hablar poco de muchos eventos. Y también porque editar eso sería mucho más de lo que se puede con nuestro presupuesto actual. El primer derecho a tratar es el más importante, el derecho de la vida. Lamentablemente, este ha sido vulnerado durante tanto tiempo que encontrar casos durante nuestro marco temporal es muy fácil. Un primer ejemplo es un dato general. Entre 2002 y 2006 hubieron más de 20.000 personas registradas como desaparecidas o asesinadas por fuera de cualquier tipo de combate, en sus casas, en sus trabajos o incluso en la calle, todos por violencia sociopolítica. Esto por sí solo es sorprendente, pero si se toma en cuenta que era un promedio de 7 personas desaparecidas o asesinadas diariamente, es un panorama desalentador. Además de esto, según datos obtenidos de la ONG Comisión Colombiana de Juristas, CCJ o Coljuristas, el 75.15% de estos casos fueron causados por el Estado, tanto directa como indirectamente, mientras que solamente el 24.83% fue acción de grupos guerrilleros. Parte de la razón por la cual el Estado estuvo tan involucrado en los asesinatos y en los secuestros son los falsos positivos, un sistema por medio del cual los militares eran capaces de ganar beneficios en función a la cantidad de bajas que le presentaban a sus superiores. Aun si ellos mismos no querían hacer parte del sistema, se veían impedidos porque la presión ejercida por el entonces presidente Álvaro Uribe era muy alta. En consecuencia, el promedio anual de violaciones al derecho a la vida atribuibles directamente a los agentes estatales aumentó en un 73%. De hecho, gran parte de las muertes atribuibles directamente a agentes del Estado se dieron en las grandes operaciones militares desarrolladas por la política de seguridad democrática, política con la cual llevó al incremento de las ejecuciones extrajudiciales, como los mencionados falsos positivos y desapariciones forzadas. Utilizando detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, los falsos positivos son una mancha oscura y roja impregnada en la historia de nuestro país, la cual sigue creciendo cada día más, puesto que se sigue practicando actualmente, aunque con un ritmo mucho menor. Sin embargo, cabe aclarar que una gran parte de esos casos no fueron causados por la intervención directa del Estado, sino por una intervención indirecta, o más específicamente, la omisión de los actos de grupos paramilitares. El 60% de las aproximadamente 20.000 muertes o desapariciones fueron causadas por grupos como las AUC, que se respaldan económicamente en el narcotráfico para mantener su supuesto movimiento contraguerrillero. ¿Y por qué esta búsqueda del sustento económico resultaba en desapariciones y muertes? Bueno, esto es por la necesidad de tierras para cultivar el producto, por lo que desplazaban a campesinos para obtener hectáreas enteras de campo fértil, y con el cual podían realizar sus actos ilícitos de cultivo y posterior comercio de drogas. Un informe elaborado por más de 500 organizaciones de la sociedad civil constató una clara expansión de los grupos paramilitares rearmados y estimó que las AGC tenían presencia en aproximadamente el 90% del territorio colombiano, y sus acciones fueron permitidas por el Estado, damnificando pueblos, separando familias, asesinando personas, y ningún tipo de consecuencia surgió por esto. Hablando de desplazamientos, también está el derecho a la propiedad privada como un tema vigente en la historia de Colombia,
Más de 1 millón de personas, 1.014.647 para ser exactos, fueron desplazadas entre julio del 2002 y diciembre del 2006. En el 87% de los municipios del país se han registrado hechos de desplazamiento forzado, e incluso se puede evidenciar que conforme pasaron los años, este problema aumentó. Entre julio y septiembre de 2005, cerca de 100.000 personas fueron desplazadas a la fuerza, lo cual equivale a un 32% más que el mismo periodo del año anterior, el 2004. Además, el número de personas desplazadas a causa del conflicto aumentó significativamente durante los 2 primeros meses de 2006 respecto al mismo periodo del año anterior. Esto fue causado por lo establecido previamente, el control de territorios y toma de estos de manera forzosa. En general, la violencia, principalmente la rural, generada por el conflicto entre paramilitares, guerrilleros y miembros inocentes del pueblo, dio lugar a que miles de personas fueran desplazadas forzosamente, confinadas, sometidas a la violencia sexual o víctimas de homicidios selectivos. Hablando de violencia sexual, la protección contra esta también es parte del derecho a la integridad personal, que, oh sorpresa, en Colombia ha sido vulnerado fuertemente. Existieron denuncias de violencia sexual principalmente atribuidas a miembros de la fuerza pública. También hay denuncias que involucran a miembros de grupos paramilitares y de las FARC y a personas desmovilizadas de grupos paramilitares. La mayor parte de estas denuncias son frente a la violencia sexual hacia mujeres y niñas, pero no solo hay esto en la larga lista de actos en contra de los derechos humanos protagonizados por el Estado. Entre julio del 2002 y junio del 2006 se registraron 823 víctimas de tortura. De ellas, 178 fueron dejadas con vida y 645 fueron asesinadas posteriormente. El 90.1% de los casos en los cuales se conoce el presunto autor se atribuyó al Estado, donde el 31.2% se dio por perpetración directa y el 58.9% de nuevo por omisión y tolerancia a las acciones de los grupos paramilitares. En cambio, a las guerrillas solo se les atribuyó el 9.9% de los casos. La razón por la cual esta clase de acciones se dan a esta escala es la ausencia de políticas efectivas que puedan prevenir este tipo de violaciones a los derechos humanos y el desplazamiento forzado en el Estado colombiano. La ausencia del Estado permite que las repercusiones no se adecúen al grado de severidad necesario para evitar que ciertos actores progresen con sus planes que perjudican a muchísimas familias pobres e indefensas de la nación. Incluso teniendo que la Corte Constitucional estableció en 2004 que el desplazamiento forzado a civiles en Colombia es un hecho inconstitucional. Con esto en mente, el Estado colombiano ha fallado en su deber constitucional de proteger los derechos de la vida, la integridad y la propiedad privada. E incluso se pueden ver repercusiones de estos actos en la actualidad, con las 2 protestas recientes más grandes del país, el paro de noviembre 21 de 2019 y el paro que aún hoy, 1 de mayo, se está desarrollando. Estos paros se caracterizan por la violencia del pueblo hacia la propiedad privada y las prácticas cuestionables por parte de los escuadrones antidisturbios del país. O, en otras palabras, seconds march into the past, the moments pass, just like that, they're gone. The river always finds the sea, so helplessly, like you find me. We are paper boats floating on a stream. It would seem we'll never be apart. I will always find
written